Crecí en un pueblo de Santander, cuando la televisión no llegaba a los pueblos. Y crecí con mi abuelo de 90 años, que nos contaba las historias de los 1000 días, y mi papá, que nos contaba los espantos, todos los miedos que él vivía en el campo. Entonces, en el momento en que en esta época los niños ven televisión, nosotros escuchábamos historias de horror. La forma de narrar de los viejos era muy emocionante. Yo creo que eso influye en que uno también disfrute la narración televisiva. Ellos narraban, por ejemplo, cómo era el diablo, que tenía forma de perro negro y botaba fuego por los ojos. Todo esto es lo que se parece a la fascinación de los niños por las historias de horror, que repiten una y otra vez esa historia de horror aunque les dé miedo. Nosotros vivíamos eso, y aunque nos repitieran las historias, volvíamos a escucharlas con el mismo miedo de siempre. Entonces eso como que influye en la fascinación por el cine, por la narrativa que uno ve en la televisión. Jugábamos con las luciérnagas, que eran como unos carros, porque tenían luces en los ojos. Y nuestra vida era así, como muy libre en el campo, pero cambió cuando tuvimos que alejarnos de allá por situaciones de violencia, perdimos nuestro hogar. Entonces fuimos como adoptados por distintas familias. Así fue como yo crecí con una familia de profesores de lenguaje. Entonces ese ambiente era muy diferente, era un poco intelectual. Los amigos eran a veces escritores y los planes de vida eran como, por ejemplo, de estudio, de hacer posgrados. Eso dejó en mi mente como la idea de estudiar alguna vez el lenguaje, pero también como el gusto de la leyenda, las historias, mezclado con la fascinación de las historias de mi papá y de mi abuelo. Aunque en la casa de mis familiares adoptivos había muchísimos libros, había también muchas prohibiciones. Yo creo que mi papá adoptivo tenía esa lista negra antigua de la iglesia en la mente y no nos dejaba leer casi nada. Por eso fue que yo pude leer a 100 años de soledad a escondidas, pero con muchísimo gusto. Eso sirvió para que yo después también le contara mucho a mis alumnos sobre las obras de García Márquez y gozáramos sobre eso. Bueno, yo me volví maestra no necesariamente porque decidiera. Yo era quinceañera, muy miedosa, muy tímida, muy conventual, digamos. Entonces me mandaron a un internado en la Normal de Chiquinquirá. Allí aprendí a ser maestra y es la marca que yo llevo como maestra, lo que recibí en la Normal. Salí de allí para seguir estudiando y cuando mi hermano me preguntó en qué se va a inscribir, yo le dije en lingüística y literatura. Fue algo como espontáneo. De ahí pues me gradué, estuve profesora del distrito buscando una ubicación adecuada para hacer la maestría de literatura en el Caro y Cuervo. Y allá fue donde aprendí como a indagar mucho, a tener como una disciplina de estudio más fuerte de la que tuve en la Normal. Yo creo que desde esa época, primero ella llegó con una experiencia docente ya significativa, o sea, este programa normalmente también tenía muchísimas personas que ya habían hecho un trabajo en docencia y que sentían la necesidad de profundizar, de darle mayor solidez a su formación profesional que hasta ese momento la tenían a nivel de licenciatura. Y sentían la necesidad sentían la carencia de bases más sólidas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista teórico, y eso era lo que les proporcionaba el instituto en esos 2 años de formación. Entonces fue cuando empecé como a combinar la docencia en el colegio nocturno, pero tuve que cambiarme al diurno
a ser directiva de colegio para aumentar un poco el sueldo y dejar la universidad, para poder atender a mis hijos. Entonces allí fue cuando empecé a extrañar en la cátedra de lenguaje. Empecé a hacer proyectos de lenguaje en la escuela primaria, donde pasé como coordinadora académica. Allí hice, por ejemplo, desarrollo de la dimensión comunicativa, cuando todavía pensaba que los niños se animaban a escribir mucho solo con cuentos. Después hicimos creación de situaciones argumentativas con apoyo en la televisión, por sugerencia de los practicantes de la Universidad Pedagógica, los de lenguaje, que dijeron, no, a los niños lo que les gusta es la televisión. Vamos a ver que ellos van a escribir mucho sobre la televisión, y empezamos así. Usábamos videos, por ejemplo, de Los Simpson para que los niños escribieran. Y entonces fue cuando empezamos a darnos cuenta que hablar de televisión pues requiere saber demasiado. Entonces fue cuando, bueno, llegó un momento que no teníamos un televisor para ver las situaciones argumentativas, y concursamos con el IDEP. Hicimos un grupo de 4 docentes, Colegio Alemania Solidaria 7 de agosto en Bogotá, y allí ganamos el concurso con el IDEP y nos dieron apoyo para el proyecto. Los niños y las niñas viven en la escuela tanto como viven en los medios de comunicación. Los niños habitan lo que los medios les ofrecen, y normalmente eso forma parte de los referentes que llevan a la escuela. Por eso los niños y las niñas necesitan hablar en la escuela de los medios que ven. Es parte de su mundo cotidiano, como lo es la casa, como lo puede ser el conjunto, el barrio, el sector donde viven. Lo que yo propongo para la televisión es que no haya tantas novelas, y que al menos nos coloquen un canal infantil, para que nosotros nos podamos divertir y reírnos, que no cambien tantos los horarios, que no nos gusta, y eso es lo que yo propongo. Le pusimos Liga de Niños Televidentes porque en la ley se sugiere eso, de que los televidentes hagan ligas, pero también porque los niños hacían a veces diálogos con los canales, pero con las encargadas de interactividad. Pero como queríamos era desarrollar la argumentación, porque como siempre se trabaja narración, queríamos trabajar un poco más la argumentación. Me parecía que era necesario que ellos sintieran que había que convencer a alguien, y en serio. Entonces dijimos, hagamos una liga. Mi propuesta es adaptar algún canal del gobierno con buena y especializada programación infantil, pero sí que se pierda toda la programación divertida y cultural. Y así fue como hicimos una asamblea en octubre de 2004 con 230 niños. Entonces hicimos elecciones, y esa vez salieron elegidos, 4 directivos y 4 vocales. Vamos a escuchar a los que propusieron a Juan David para presidente las razones que tienen, y después escuchamos qué va a hacer Juan David, que para él qué es la liga y qué va a hacer en la liga. Bueno, pues que él puede ser presidente porque me gusta cómo él graba y todo eso, entonces por eso. Yo creo que como le pone mucha inspiración a esto, él va a ser un buen presidente y nos va a sacar a frente a la liga. Pues les agradezco mucho, y que pues yo voy a sacar la liga adelante, cuésteme lo que me cueste, y pues muchas gracias. Allá hacemos encuentros muy grandes con Amparo Pérez, por ejemplo, con Consuelo Cepeda. Entonces, primero tienen que tomar una distancia acerca del televisor. El televisor no se puede ver pegado en la nariz, como veo a muchos niños viendo el televisor aquí. Pero después, como fuimos aprendiendo cómo se hace la televisión, digamos, cómo se hacen videos, porque la Secretaría de Educación tiene ese programa de formación en video, formación audiovisual. Entonces aprendimos en un diplomado de 1 año y medio. Los sábados estudiamos con los 4 niños directivos y 4 maestros y padres de familia. Ese es el programa de video a la escuela de la Secretaría de Educación de Bogotá. Por medio de unos talleres financiados por la Secretaría de Educación, yo he aprendido a saber todo cómo es la televisión técnicamente, sus guiones, sus libretos, todo su equipo técnico. He aprendido a ver mejor la televisión gracias a que pues, nos han enseñado a criticar y pues también a opinar.
y pues gracias a eso pues yo ya veo de un punto diferente los temas de la televisión. Para poder ver una buena televisión y tener un buen producto y saber lo que ellos nos ofrecen, debemos saber cómo funciona, debemos saber hacer videoclips, guiones y otras cosas de las cuales se deriva la televisión. Esa posibilidad que se ofrece desde la escuela de tomar los medios como un objeto en torno al cual reflexionar, ofrece una alternativa, y es que los niños hablan de cosas con las que experimentan y habitan cotidianamente. El gusto, el interés, la curiosidad se despiertan cosas que están en los medios, y la escuela es un buen lugar para compartirlo con otros, para intercambiar sobre ellos y para poder encontrar en los maestros una posibilidad de reconocer qué les puede interesar de allí, que pueden comprender mejor, y también algunas veces aquello que los maestros les pueden ofrecer como una posibilidad de pensar de otra manera lo que los medios les dan cotidianamente. Cuando estuvimos con el líder en 2004, aclaramos una pregunta: ¿cuáles son las condiciones que facilitan la argumentación? Claro, las condiciones. Entonces, pensamos que dar un poco más de libertad, de expresión oral, de expresión libre, es ir creando condiciones para argumentar. Primero, no tenerle miedo a la cámara, eso es lo primero que uno tiene que hacer. Y ya después que le digan las preguntas, usted improvisa. Improvisar es imaginarse las preguntas y dárselas a las personas. No, y pues es muy fácil ya. No es excesivo decir que ingresar al lenguaje oral es ingresar a la vida social y ciudadana por las siguientes razones. Cuando los niños pequeños ingresan a la escuela, finalmente ingresan es a un espacio de conversación en el cual ganarse un lugar de reconocimiento en el grupo tiene mucho que ver con tener una voz para ser reconocido y para reconocer a los otros. Entonces, en ese sentido, el trabajo que se haga sobre la oralidad en la escuela es una garantía para construir las condiciones de desarrollo de la vida social y ciudadana de los niños pequeños. Tenemos unas claves de argumentación tomadas de Anthony Weston, pero las llamamos secretos. Primer secreto, escucharnos. Entonces siempre ellos por ahí cuando han grabado videos dicen gracias por escucharnos, entonces tomamos esa frase, gracias por escucharnos, primera condición de la argumentación. El grado tercero ha trabajado sobre la importancia del amor. Por esto el curso 301 tiene el gusto de presentarles la obra de teatro titulada El amor de Mariana, escrita por nuestra directora de curso, Gladys Estela Rincón. ¡Sí! Otra es ordena tus ideas. Es una clave de argumentación. Entonces ellos antes piensan bien, y si tú observas cuando están entrevistando, le dicen a los pequeños, ordena tus ideas, porque ellos ya han asimilado que eso es una condición para poder expresarse bien. Y así es como estamos entendiendo distinto la televisión. No es solo decir otro punto de vista, entonces la gente no nos entiende qué queremos decir con otro punto de vista. Entonces tú lo que tienes que explicar es qué hacemos y qué has aprendido. Al principio, cuando yo estaba en la liga televidente, yo tenía demasiada inseguridad. A mí cuando me hacían entrevistas yo me sentía muy insegura y me daba pena por todo. Y este año que estaba en la liga he aprendido a ser más segura. En realidad hemos logrado más con la oralidad. Sabemos que en la escuela el trabajo sobre la oralidad no ha sido muy fuerte y muy desarrollado, especialmente en Latinoamérica, en Colombia particularmente, porque la fuerza se pone en el trabajo sobre construcción de la lengua escrita y el trabajo sobre la lectura. En los análisis que se han hecho en investigaciones colombianas encontramos que investigaciones, por ejemplo, sobre construcción de la voz, de la oralidad en las aulas de clase en los primeros grados, son muy pocos los desarrollos que tenemos. En la escritura nos encanta cuando ellos empiezan a anotar las ideas que van a hablar. ¿Cómo así no se valora? O sea, siempre piensan en los defectos que tiene uno al otro y esa no es la idea, porque tiene que ser que tiene que ver las cosas de esa persona que sean chéveres, para que tengan una buena relación de pareja y de familia en general. Los niños y niñas ante la televisión a veces se encuentran con pocas posibilidades reflexivas. Y si la escuela ofrece la posibilidad de que reflexionen los medios, eso les da una alternativa
para que más adelante puedan ser más críticos frente a la televisión, más críticos frente a los medios, pero al mismo tiempo les da otra alternativa, y es la de pensar que allí también hay una fuente de conocimiento, una posibilidad de explorar y entender el mundo, y no solamente, como algunas veces pasa desde la escuela, un elemento peligroso o un elemento que produce temor. Los medios están allí como cualquier otra experiencia de conocimiento para apropiarlos, y la escuela debe favorecer las posibilidades de que ese acercamiento se haga. Yo los felicito porque las preguntas que ustedes me han hecho aquí, o sea, son con mayor criterio de otros auditorios en los cuales yo he estado. Son preguntas concretas, hemos hablado de la televisión de una forma muy madura en realidad. Bueno, sobre los logros del proyecto Liga de Niños Televidentes, tenemos como lo que veo en ellos, tienen una capacidad de autonomía, una capacidad de dirigir procesos, de apropiarse, sentir la liga como propia. Ahorita los dos que dirigen la Liga de los Pequeños, que son Linda Daniela Cruz y Juan David Quiseno, ellos tienen 11 años, tienen esa capacidad de gestión, tienen una capacidad de argumentación muy importante, consideran su proyecto como propio. El trabajo pedagógico y didáctico sobre la oralidad es muy importante y debería ser trabajado de manera tan sistemática o más sistemática que como se trabaja el asunto de la construcción de la lengua escrita y de la lectura, porque si no hay una fortaleza en la construcción de ese ingreso a la vida social por la vía del lenguaje oral, difícilmente podremos tener niños que han construido una identidad, una seguridad como sujetos, una pertenencia a una lengua, a una comunidad. Es importante entender al niño como capaz, como un ser capaz, diferente a uno. No solamente alguien para proteger, sino una persona que también tiene sus propios puntos de vista. ¿Cómo crearíamos argumentación si no tienen capacidad de exponer sus propios puntos de vista? Voy como casi 5 años en la liga. Mi cargo empezó como directivo, después pasé como vocal y después hicimos como una asamblea para elegirme presidente. En el grupo Pedagogías de la Lectura y la Escritura hemos estado trabajando en la construcción de una perspectiva sobre la sistematización como investigación para transformar la propia práctica. Dentro de esa perspectiva asumimos que el análisis de la propia práctica en una mirada retrospectiva nos permite no solo valorar los aspectos positivos o difíciles que han configurado la práctica actualmente como está, sino que también nos permite hacer una mirada un poco más reflexiva en miras a construir un conocimiento que nos permita delinear nuevos caminos en el mejoramiento de esas prácticas y también a partir de allí generar alternativas para la cualificación de las prácticas de otros docentes en el campo de la enseñanza del lenguaje. Para el caso de la experiencia de Hilda, la sistematización nos permitió evidenciar que aunque en un inicio la docencia fue consecuencia de otras decisiones, con el paso del tiempo se convirtió en su opción de vida. El trabajo que ella hace con los niños es una mirada hacia su preparación para la vida social. En ese marco, ella trabaja el lenguaje oral desde una perspectiva en la que se propone abrir espacios para que los niños se preparen para participar en diferentes contextos en los que usan el lenguaje con diferentes intencionalidades comunicativas. Ayer por la noche vimos la muerte de la princesa Diana pero en Francia, cerca de la Tour Eiffel, por un túnel, murió en un túnel contra la columna. Están investigando los datos y si fue una bomba o un accidente simple. Nombre: Germán Camilo. Edad: 4 años. Veo televisión de 2 a 4 de la tarde.